Bien, señores. Buenas noches. Ya sí estamos por acá. Bienvenidos nuevamente al grupo que recién termina el Excel básico. El día de hoy iniciamos el módulo intermedio, el cual iniciamos como de costumbre con una unidad general, que ya como ustedes la conocen, básicamente es muy similar a la del básico que estuvimos viendo en el módulo anterior. Tenemos el mismo foro de socialización, muy similar, en el cual lo que buscamos acá es socializar, conocernos un poco más. Si hay personas de nuevo ingreso, ya sea porque habían hecho anteriormente el módulo básico, eh, mucho tiempo atrás quizás, no lo hicieron con el grupo. Entonces, la idea acá es socializar y contar un poco de esas cosas que nos gustan hacer en nuestro tiempo libre. Bien. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar viendo acá en la unidad general. Aquí también hay otros foros, como ya ustedes también lo conocen, novedades, dudas, los diferentes reglamentos y algunos audiovisuales acá que les van a ayudar a lo que es colocar las asignaciones, cambiar sus imágenes de perfil, lo que todavía no lo hayan hecho. También lo van a poder hacer a través de este enlace. Ya en cuanto al cronograma de clases, si tenemos cambios significativos, pues este es un módulo totalmente nuevo, ¿bien? Entonces, en este cronograma, tenemos que en la semana 1, que es en la que recién iniciamos el día de hoy, vamos a estar viendo la unidad general y la unidad 1, la cual tiene que ver con ordenado de datos y filtrado de datos. También tenemos algunas opciones personalizadas, como agregar subtotales y crear filtros avanzados. Vamos a estar viendo esto el día de hoy. En el básico estuvimos viendo un poquito sobre ordenado y filtrado, ya aquí vamos a profundizar un poco más. Y así es que iremos. ¿Bien? Es el mismo esquema. De este lado tenemos las actividades, tanto colaborativas como individual, y las diferentes actividades evaluables que vamos a tener por acá en cuanto a lo que es la distribución de la puntuación. Recuerden, igual que en el básico, 60 puntos para aprobar. Entonces, es importante tomar en consideración, según vamos avanzando, los diferentes actividades nos van a dar puntos acumulados. Ya en la segunda semana vamos a estar viendo la unidad 2 y 3. Y en la tercera semana, al igual que en el módulo 1, en el módulo básico, perdón, también tiene 3 semanas, vamos a estar viendo las unidades 4 y 5. Bien, entonces, importante tener esto en cuenta. Entonces ya avanzando por acá, tenemos el acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Si todavía no se han registrado, pueden hacerlo a través de este enlace. Si usan WhatsApp web. Si no usan WhatsApp web, entonces pueden utilizar el mismo enlace que compartimos a través del correo electrónico, accediendo desde su móvil. Por acá tenemos el enlace a nuestro encuentro virtual, nuestro encuentro sincrónico, que es el que estamos sosteniendo en este momento. Vamos a sostener 3 encuentros en las próximas 3 semanas. Entonces serán los días lunes a las 9 p.m., igual que como lo teníamos en el básico. Bien. Ya como pudieron ver en el cronograma, aquí está la distribución de las unidades. Ya las unidades están cargadas, lo único que no están disponibles hasta que no llegue la fecha. Ya el próximo lunes estarían abiertas las unidades 2 y 3, pero en esta semana vamos a estar viendo la unidad 1, cuestión de que vayamos nivelando conocimientos. Si hay personas que no habían terminado, si no terminaron el básico recientemente, quizá no tienen esos conocimientos muy frescos, tienen esta semana para ponerse al día. Bien, entonces en esta primera unidad vamos a ver los conceptos básicos. Si accedemos acá, vamos a ver lo que es el objetivo, el contenido del tópico de manera un poquito más específica. Aquí el objetivo es conocer los conceptos generales, el formato como tabla, formato condicional y la parte de el ordenado y filtrado de datos.
Por acá tenemos el manual de la unidad, bien, el manual, la guía de Excel intermedio. Esta guía es una guía que, que es bien explícita, es bien directa a lo que vamos a estar trabajando en estas 3 semanas, bien. Entonces, por esta razón, ustedes se van a dar cuenta, en este caso solamente son 18 páginas, pero está bien enfocada a lo que vamos a estar trabajando en los diferentes tópicos de la semana, de las semanas. Esta guía nos va a servir de insumo hasta la semana, hasta la unidad 4. Bien, hasta la unidad 4. Ya para la unidad 5, en esa unidad tenemos material adicional que vamos a compartir con ustedes. Entonces, básicamente aquí vemos los conceptos generales, haciendo como un breve refresh, refrescando un poquito sobre esos conceptos generales que vimos en el módulo básico, el máximo de filas, la cantidad de columnas, las celdas que contiene, así sucesivamente. Conceptos de fila, columna, celda, rango, los diferentes tipos de datos que acepta Excel y así sucesivamente. Aquí podemos ver la parte de la ventana, que esto también es parte de los conceptos básicos, las cintas de opciones. Y ya por acá empezamos a ver formatos avanzados, formato condicional, manejo de fórmulas, ya un poquito más avanzada, la síntesis, los operadores aritméticos. Bien, entonces, esta guía yo les recomiendo que ustedes la descarguen, la tengan a mano y así les sirve también de apoyo cuando la necesiten. Bien, entonces, eso para que lo tengan en consideración. Por acá tenemos los videos de la unidad. En los videos de la unidad vamos a tener, así como vimos en el básico, audiovisuales que nos van a ir guiando paso a paso en las diferentes asignaciones que debemos realizar. En este caso tenemos uno de formato como tabla y tenemos otro de formato condicional. Entonces son dos gráficos, dos audiovisuales que ustedes le van a ir guiando paso a paso sobre con las actividades que tienen que realizar. En este caso, estas son las dos actividades que tienen que realizar, tanto la actividad de asignación 1 como la asignación 2. Bueno, hay alguien en la sala de espera. Entonces, en cuanto al foro de la unidad 1, en este foro tenemos aquí lo que es un pequeño foro de discusión en el cual en esta ocasión quiero que menciones una herramienta de estilo de tablas, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla a un rango de datos nos aparece la cinta de opciones diseño cuando damos clic dentro de nuestra tabla de datos. O sea, ¿qué recuerda cuando aplicas el estilo de tabla? Claro, esto lo vamos a ver ahora, es en el proceso de que vamos a ir haciendo esto. Y la idea es que usted recopile la información y luego entonces haga el debate por acá, presionando responder. Bien, y luego que escriba acá, enviar al foro. Este foro tiene una puntuación de 5 puntos. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la asignación 1, la asignación 1, que es esta que está acá, la voy a descargar. Esta, vamos a cambiar el idioma a esto. Ahora sí. Bien, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos el formato como tabla. Tenemos las instrucciones y aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar. Básicamente, por acá tenemos, nos indica que debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la misma hoja.
O sea, estos datos que yo tengo acá, los voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a poner, lo voy a ir pegando por acá. La idea es triplicarlo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlo para nosotros utilizarlo de insumo. Aquí está. Bien, entonces seguimos. Luego nos pide aplicar formato como tabla al primer grupo de datos, o sea, la primera tabla. Cuando nos habla de el formato como tabla, se refiere a esto. Cuando yo selecciono acá y vengo aquí en el menú inicio, en la sección de estilos, aquí tengo dar formato como tabla. Esta es una forma rápida y sencilla de nosotros poderle darle formato de este tipo, el que nosotros aquí elijamos, ¿bien? A la tabla que nosotros tenemos aquí. Aquí él nos pregunta, nos confirma si esa es la selección de los datos. Le digo que sí. Y así se fijan, aquí tengo esa tabla, con un formato como tabla que ya yo lo puedo utilizar para cualquier, de manera rápida y sencilla. Ya yo tengo aquí una combinación de colores que se adapta a esa necesidad puntual y no tengo que estar aquí haciendo un borde, un relleno por fila y así sucesivamente. Bien, es mucho más práctico. Adicional a eso, a la parte visual, a la parte estética, aquí también nos agrega unas pequeñas, unos pequeños cuadritos que yo lo puedo seleccionar y nos sirven de filtrado para hacer un filtrado de datos. Por ejemplo, si aquí yo quiero que solamente se muestren solamente lo que están en recursos humanos, entonces vengo por acá, le digo acá recursos humanos, aceptar, y aquí tengo solamente se está mostrando lo de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, es una forma también de yo poder filtrar los datos de manera práctica. Si quiero solamente compras y tecnología, lo selecciono y aquí también lo tengo. ¿Sí? Entonces, es una forma rápida, fácil y sencilla de yo poder mostrar. Importante, cuando yo aplico el filtrado de datos, los datos no se pierden. Se ocultan los que no cumplen con la condición que yo indique acá. Bien, solamente se muestran los que cumplen con dicha condición. A eso se refiere esto, ¿bien? Entonces, luego volvemos por acá y vamos al siguiente. Nos dice, aplica formato como tabla y luego cambia el estilo al de su preferencia al segundo grupo de datos. O sea, yo voy a venir acá, voy a hacer lo mismo, el formato como tabla, voy a elegir este, le digo aceptar y ya aquí tengo mi formato nuevamente. Entonces, luego de que ya lo tengo acá, él me dice que lo cambie, que le coloque uno distinto, un estilo diferente. Entonces, yo me coloco en cualquier área de esa tabla y me voy a dar cuenta que en la parte superior, en el menú, a la derecha del menú ayuda, me aparece este menú flotante. Bien. Ese menú flotante, si yo me posiciono en una celda fuera de la tabla, miren que ya desaparece, ¿lo ven? Entonces, si yo le hago un clic acá, miren aquí donde me aparece el menú flotante. Este menú lo que me permite es yo poder cambiar las propiedades de dicha tabla, incluyendo aquí el estilo. Bien, puedo seleccionar el que yo quiera de todo lo que tengo acá. Para adicionar a cambiar el estilo, también aquí yo puedo decir, bueno, mira, yo necesito que agregar una fila de subtotal. Y en esta fila de subtotal yo puedo decir, bueno, mira, si aquí hay, yo quiero que aquí tú me cuentes los valores, que es lo que está haciendo aquí. Recuento. Yo puedo por cada columna ir agregándole funciones que yo quiera que se hagan. Si aquí tuviese valores numéricos, podría determinar cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, sacar un promedio, hacer una sumatoria, todo eso lo puedo hacer con simplemente cotejar esta columna de totales y seleccionar aquí esa, en este caso, esa función que yo quiero aplicar. Bien, le voy a colocar un color distinto, un poquito más claro para mostrarle algo. Bien, entonces, en este caso, ya aquí tenemos la tabla. ¿Bien? Voy a quitar la totales. Si se fijan, en cuanto a la tabla, si yo, por ejemplo, aquí digo 5, 0, 10 para agregar un nuevo ítem.
miren aquí como ella de una vez automáticamente me lo incorpora a la tabla. Bien, miren aquí la línea azul. Por ejemplo, digo 5, 11. Presiono Enter. Miren aquí como me lo incorpora a la tabla. ¿Ven? Pero si lo hago aquí debajo, dejando una línea por medio, digo 50, 13. Presiono Enter. Él no la hace parte de la tabla porque ya aquí se rompió esa secuencia. Bien. Pero si se fijan aquí en el lado inferior derecho, tengo como una especie de flecha azul, pequeño puntito acá, y aquí yo puedo hacer esto, un arrastre, e incorporar esos valores a, a la tabla que ya yo tengo previamente configurada. Bien, son diferentes formas de yo ir trabajando. Otro punto importante es que también el diseño de tabla yo puedo manejar aquí si quiero agregar un encabezado o no lo quiero agregar. En este caso tengo aquí el encabezado. Si no lo quiero agregar, lo quito acá. Si quiero, por ejemplo, las filas con bandas. ¿Tiene un huequito ahí, papá? Casi no se nota, pero... Mira, ahí todo está viendo. Por ejemplo, aquí las filas con bandas. Si yo lo quito, miren, aquí se nota más. ¿No ven? Cosas que uno la ve sencillas, pero yo hacer esto, dibujándola y haciendo un relleno del color, me toma un tiempo. O sea, que yo simplemente como seleccionar un estilo de esto ya lo tengo solucionado, lo tengo resuelto. ¿Bien? También puedo hacer esta parte de la fila con banda también para las columnas. Si lo quiero agregarlo para la última columna. Y aquí los dejo a ustedes que jueguen un poquito con eso. Bien. Lo que sí me gustaría resaltar acá es esta parte de la segmentación. Insertar en la segmentación de datos. La segmentación de datos es una forma fácil de nosotros filtrar los datos mediante la utilización de un bloque que siempre va a estar presente en la hoja y yo puedo seleccionarlo con simplemente hacer un clic. Por ejemplo, aquí yo le hago un clic y selecciono, por ejemplo, que voy a utilizar como columna de filtrado departamento. Selecciono aquí, voy a aceptar y ya aquí tengo mi bloque de filtrado de datos. Bien, entonces ya yo con simplemente seleccionar aquí recursos humanos, miren aquí como solamente ya automáticamente se aplica. Si le digo aquí tecnología, miren aquí donde se muestra tecnología. Si quiero seleccionar varios a la vez, puedo seleccionar aquí, selección múltiple, y aquí seleccionar, por ejemplo, compras. Y ya miren aquí cómo se muestra también. ¿Lo ven? También para la segmentación tenemos un menú flotante, mírenlo acá arriba, y aquí podemos cambiar el color, si queremos cambiar cómo queremos que se vea el bloque, también lo podemos hacer. Entonces, son algunos de los tips a tomar en consideración. Entonces, vamos a suponer que por un momento nosotros solamente queremos tener ese formato como tabla sin tener la funcionalidad del filtrado ni del menú aquí flotante que me permite hacer tantas cosas. Entonces, ahí vamos al punto siguiente, que es, debemos aplicar un formato como tabla del tercer grupo y luego convertirlo en un rango sin borrar los datos. Entonces, ahí yo vengo a este dato que tengo acá, le voy a decir por acá, formato como tabla, voy a colocarle este, y aquí yo tengo el formato como tabla, mírenlo acá donde se ve el menú flotante. Y si yo ya estando acá en la tabla, quiero, por ejemplo, aquí convertir en rango, le digo sí. Si se desea convertir la tabla en un rango normal, le digo sí. Cuando yo le diga que sí, van a desaparecer aquí estas casillas, que son las del filtrado de datos. Miren aquí cómo desaparecieron. Y ya una vez yo selecciono los datos, no aparece aquí arriba el menú flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya esto no es una tabla, sino esto es solamente un cuadro de datos con un formato, en este caso visual, de colores. Bien, no es una tabla como... Entonces, sí, fíjense que si me coloco acá, de una vez aquí aparece el diseño de tabla. ¿Ven? Entonces,
esta es una forma de yo poder utilizar el formato como tabla para dar una apariencia a un rango de datos sin la necesidad de tener todo esto colocado con un formato como tabla, como tal. Bien. Entonces, esa es la primera asignación que deben realizar en esta unidad 1. Lo guardan y esto lo van a cargar. Lo van a cargar aquí en entrega, aquí la asignación de la unidad 1. Las entregas van a estar disponibles hasta el 30 de octubre, domingo 30 a la medianoche, sin penalidad, o sea, ya luego de acá será penalidad por entrega fuera de fecha. Bien, entonces ahora vamos a ver la unidad 2. La actividad 2, perdón. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, aquí tenemos estos son los datos que vamos a utilizar para nosotros utilizar lo que es el formato condicional. En base a estos datos vamos a realizar estas instrucciones. En esta actividad lo que buscamos es utilizar esta funcionalidad de acá del formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? No es más que los datos adquieran un formato en base a una condición. Bien, eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, lo primero es algo sencillo para seguir refrescando. Aplicar todos los bordes a la tabla de datos. Si se fijan aquí, la tabla de datos no tiene borde. Básicamente, voy a seleccionar acá, le voy a decir acá, Control Shift, está. Y aquí lo seleccionen todos. Y acá puedo asignarle el borde que yo sea de mi preferencia. Ese borde se va a mostrar a la hora de imprimir el documento en archivo imprimir, borde que no se mostraba anteriormente. Pues les recuerdo que estas cuadrículas grises son imaginarias a la hora de ser impresas, a menos que insertemos un borde como este. Bien. Entonces, ya ahí cumplimos con el primer punto. El segundo punto nos indica que debemos aplicar un color distinto a cada letra. Tenemos 4 letras en la columna clase, utilizando el formato condicional. Si se fijan aquí, la columna clase es esta. Cada una de ellas tiene unas letras. Bien, cada una de esas celdas tiene una letra. Entonces, él quiere que yo le coloque un color. Por ejemplo, aquí yo vengo, luego de seleccionado, le digo formato condicional. Este formato condicional yo lo puedo aplicar a celdas que tengan un valor o incluso a celdas en blanco. Bien, puedo colocarle ese formato condicional. Por ejemplo, aquí le puedo decir, si hay un valor que sea mayor, menor que otro, entre un valor y otro, igual a otro, son diferentes reglas que yo puedo utilizar, todas estas que están acá, ¿bien? Pero a mí me gusta mucho la personalizada, porque no siempre se solicita que se haga algo en base a lo que ya se tiene acá como preestablecido. Entonces aquí yo le digo, nueva regla, y aquí tengo varias opciones que puedo utilizar dependiendo de la necesidad que tenga. Por ejemplo, en este caso, yo voy a aplicarle un formato únicamente a las celdas que contengan un valor X. O sea, de las que están aquí seleccionadas, tú me vas a colocar aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle si es un valor mayor, menor, igual, pero como en este caso son letras, yo le voy a decir aquí que es un texto específico. Mire aquí cómo cambia. Y aquí me dice que contiene, que no contiene, que empieza o que termina por una letra X. Si contiene la letra A. Aquí le digo entonces, cuando se dé esa condición, tú le vas a aplicar aquí en formato que yo quiera, negrita, por ejemplo, y verde. Le digo aceptar, mira aquí la vista previa, cómo se va a visualizar, y cuando le digo aceptar acá, ya todas las A que se encuentran acá, se muestran en verde. Bien. Podemos hacer lo mismo, estando ahí mismo seleccionado todo, y llevarlo nuevamente una regla, únicamente a la celda que contengan texto específico, que contenga la letra B. Y acá también les decimos
rojo en este caso, y negrita, a ver la diferencia. Mírenla acá. También podemos utilizar, en vez de tener que hacer todo ese proceso, todas las reglas se guardan aquí en el administrador de reglas. Y si se fijan, aquí tengo las dos que hemos creado. Yo puedo acá seleccionar esta, por ejemplo, y decirle aquí, yo puedo agregar una nueva, editar alguna de las que tengo acá, eliminar alguna, y por qué no duplicarla, por ejemplo. La duplico, cuando la edito, entonces aquí le voy a decir, bueno, mira, cuando sea la letra C, corre como 2 pasos. Va a venir al relleno y le va a poner amarillo, por ejemplo. Entonces va a ver así. Y si vuelvo y lo duplico, por ejemplo, y edito la que tengo aquí, cuando sea la letra D, que te tome aquí, por ejemplo, este morado. Mírenlo acá, le digo aplicar y ya él automáticamente lo va a aplicar a todo. La magia de esto no es que en este escenario ya esto pasó ahí, ¿no? Lo bueno de esto es que si mañana esta celda adquiere un valor diferente, ella automáticamente va a asumir ya el formato que tiene ese nuevo valor. Bien, entonces eso es la magia de esto. Por eso les decía, pueden asignarle ese formato condicional hasta una celda en blanco y cuando se ha introducido uno de esos valores que ya está contemplado en el formato condicional, entonces el sistema automáticamente le va a asignar el formato que ya se ha preestablecido. Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, por acá tenemos varias actividades que tenemos que realizar. Por ejemplo, aquí nos pide que debemos aplicar un formato condicional a la columna cartera cuyos valores sean mayores a 500,000. Un formato condicional de color verde. Entonces ya aquí vamos a jugar con los valores numéricos. Por ejemplo, acá tengo la cartera. Voy a seleccionarlo todo. Y ya aquí entonces yo le voy a decir un formato condicional que sea mayor de 500,000, mayor que 500,000. Y aquí tú le vas a colocar un color verde. Aquí si te fijas, si se fijan, aquí tenemos algunas sugerencias. Si quiero formato personalizado, él me abre la paleta de colores completa. Bueno, pero aquí tenemos algunos que podemos utilizar como este verde y aquí lo coloco. Y así como nosotros hemos ido agregando el verde para mayor de 500,000, ahora vamos a colocar el rojo para valores que sean menores de 300,000. Vamos a decirle aquí, con esa misma selección, menor que 300,000, rojo. Y luego nos pide aplicar el formato condicional amarillo, cuyos valores estén entre 300,000 y 500,000. Y acá, en vez de utilizar estos dos, que ya lo vimos, vamos a utilizar entre 300,000 y 500,000. Y va a tener un color amarillo. Es como una especie de semáforo que estamos haciendo. ¿Ven? Y aquí tengo todos esos valores. Si alguno de esos valores, por ejemplo, este, baja a 450,000, ya es amarillo. Si ese mismo valor baja a 250,000, ya automáticamente está en rojo. Y entonces podemos utilizar este tipo de herramientas para nosotros ver el comportamiento de algunos productos, de ventas, si estamos haciendo ventas, o sea, no se enfoca solamente en esto que estamos haciendo, o sea, son conceptos muy genéricos que podemos utilizar en diferentes escenarios. Bien, por último, vamos a ver por acá, aplicar el formato condicional del color que usted quiera a la columna documento para los valores duplicados. Esa parte de las funciones de los valores duplicados es de mucha utilidad en el ámbito laboral, puesto que las personas que trabajan mucho con estadística, con la parte de lo que es dando mucho seguimiento, pueden encontrar una solución con este tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí en la columna documento yo tengo varios ítems que se repiten. Entonces,
con este formato condicional, yo puedo decirle acá valores duplicados y Excel automáticamente va a identificar cuáles de esos valores está duplicado y va a colocármelo en un color de este tipo, que es el que sea de mi preferencia acá. Voy a aceptar. Y por ejemplo, el 7183, que está en la celda 618, si yo lo quiero buscar, está en la celda 618, también está en la celda 396. Mírenlo acá. ¿Ven? 618, 396. Esos son los dos lugares donde se repite. Entonces ya yo tengo identificado que los que tienen valores repetidos, en este caso, son estos que están aquí sombreados con ese color que les ha colocado la función condicional, el formato condicional, en base a los valores duplicados. Bien. Entonces, ya una vez usted haya realizado esta actividad, yo voy a verificar cuando usted comparte el documento que todas esas instrucciones fueron cumplidas, lo va a colocar acá, entregue la asignación de la asignación 2 y entonces vamos a evaluar esas actividades que usted va a entregar esta semana para colocarle las calificaciones. Ya por acá, a partir de mañana va a estar disponible el encuentro del día de hoy. Si se dieron cuenta, no fue un encuentro muy extenso, puesto que como ya venimos del básico, no tenemos que aplicar desde cero la unidad genética. Pero ya sí la semana próxima y la semana de arriba vamos a tener mucho más contenido, puesto que en esas 2 semanas vamos a ver fuertemente funciones más avanzadas. Bien. Entonces, ¿alguna duda o aclaración de lo que hemos visto el día de hoy? De mi parte, todo claro. Todo claro. Perfecto, señores. Nada, discúlpenme que les envié el correo un poquito tarde y nada, seguimos en contacto. Mañana les comparto el enlace del encuentro. Pasen buenas noches. Gracias, Buenas igual. noches. Gracias, igual.